Bueno, buenas noches a todas y a todos. ¿Cómo están? Así nos gusta. Gracias por haber llegado. Realmente es una oportunidad maravillosa. Preparamos una presentación para... Pues es una sorpresa quién está. Nadie sabe, ¿no? Así que actúen sorprendidos. Demuéstrenle los buenos actores y actrices que ya son. Bien. Queridos estudiantes, es un verdadero placer tener la oportunidad de presentarles a una figura destacada del mundo del teatro. Mauricio Dayub, actor, autor, director y productor. Mauricio ha desarrollado una carrera que es un verdadero ejemplo de talento, pasión y versatilidad. Comenzó su actividad en el teatro independiente santafesino, participando en obras de Molière, Shakespeare y Arthur Miller, lo que refleja desde sus primeros pasos su sólida formación y amor por las grandes tradiciones del teatro clásico. A lo largo de los años, Mauricio ha demostrado ser un artista multifacético. Como actor principal, protagonizó obras emblemáticas como Toc Toc, la comedia más vista en la historia del teatro argentino, que le valió premios a él como el ACE y el Estrella de Mar, y donde realizó más de 2.700 funciones. También fue protagonista en Compañeros del Alma, A lo Loco, Cuatro Jinetes Apocalípticos y El Batacazo, entre otros. En muchas de estas producciones no solo actuó, sino que también escribió, dirigió y produjo, mostrando su talento en todas las áreas de la puesta en escena. Su obra El Amateur y El Amateur Segunda Vuelta, que viajó incluso a Washington, Caracas, Barcelona y Miami y Montevideo, ha sido galardonada con 19 premios en diferentes rubros, con versiones que contaron con gran repercusión internacional. Además, El Equilibrista, de la cual es autor y protagonista, lleva más de 350 funciones y más de 850 funciones y más de 350.000 personas ya lo vieron, siendo reconocido con el premio ACE de Oro, Estrella de Mar de Oro, premio José María Vilches y el Conex al mejor unipersonal de la década. Como director ha trabajado en obras como Bajo Terapia, Somos Child Free, que también adaptó y dirigió, así como en producciones teatrales y televisivas con nombres como Adrián Suar y Diego Peretti en Inmaduros. Es fundador y dueño del Chacarera Teatre, una estupenda sala teatral que ha estrenado cientos de espectáculos notables y sigue creciendo hace más de 20 años. Su talento para llevar adelante proyectos de gran envergadura y su compromiso con la calidad lo convierten en una referencia insoslayable del teatro argentino. Mauricio Dayub no solo ha disfrutado de un recorrido lleno de premios y reconocimientos, sino que también ha sabido transmitir su pasión y su creatividad tanto en escena como tras bambalinas. Nos llena de orgullo contar con su presencia y generosidad en esta charla y tenemos la certeza de que sus palabras, intercambio, serán una fuente de inspiración para todos los que aspiramos a crear, superar límites y trascender en este maravilloso arte escénico. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso a Mauricio Dayub. Ahora hay que hacerse cargo acá. Bueno, qué bueno que hayan venido, qué lindo tanto interés. Espectacular, me parece bárbaro. Porque a mí también me gusta esto y no se da tanto. En general, siempre que nos encontramos los actores, nos preguntamos cómo nos va, pero pocas veces hablamos del trabajo. Entonces, encontrarnos gente interesada en ver cómo es el trabajo y de qué va el oficio, está bueno, lo necesitamos todos. Bueno, yo les diría que a mí siempre me gustó estar más de aquel lado que de este. Sí, yo iba a muchas charlas y iba con mi cuadernito y anotaba. Los tengo todavía por ahí a los cuadernitos. Y con el paso del tiempo me doy cuenta que me gustaba porque la esencia de nuestro oficio tiene más que ver con estar de aquel lado que de este. Lo fundamental de la actuación tiene más que ver con observar que con ser observado. Entonces entendí por qué me incomodaba estar de este lado, porque cuando estamos de este lado
tenemos que saber qué hacer y tenemos que saber qué decir. Y la esencia de nuestro trabajo es acostumbrarnos a no saber, porque hacer teatro es descubrir. Cuando uno trata de ser profesional, es muy probable que intente ir por el lado que ya tiene comprobado que funcionó y se repita. O sea, se corre el riesgo de hacer en el próximo trabajo algo más o menos parecido al anterior porque gustó. Y en realidad para este trabajo siempre uno tiene que tener esa sensación de los comienzos, no sentirse principiante, por más que tenga experiencia. Porque si no es muy difícil cumplir con esto que les digo que es el teatro, que es descubrir. Si uno no se sorprende con lo que encuentra en el camino, es muy difícil que se sorprenda al espectador. Y lo mejor que nos puede pasar a nosotros cuando terminamos de hacer un trabajo es que el espectador no pueda creer lo que vio, ¿no? Que se sorprenda, que no sepa cómo se logró eso que está ahí arriba del escenario. Si nosotros vamos por el lado conocido, es muy probable que eso no pase, porque ya vamos pisando sobre seguro. Lo mejor, lo más lindo y lo más difícil, y yo creo que es lo que tenemos que aprender a soportar todos, es ese no saber, no estar seguro de cómo es la escena, de no estar seguro cómo es el personaje, de no estar seguro si el director me está guiando por el camino correcto. Pero así todo, confiar y avanzar, porque en ese avance, sin tanta cabeza y sin tanto conocimiento, es donde uno encuentra cosas que no se imaginaba que iba a encontrar. Y ahí se empieza a poner interesante el teatro. Cuando pasa eso en los ensayos, uno logra que el espectador, cuando ve la obra, deje de apoyarse cómodo para mirar lo que ya sabe cómo va a ser, porque empieza a darse cuenta de qué va lo que está viendo, y empiece a irse para adelante, porque lo que está pasando le está haciendo pensar que él está entendiendo algo más de lo que le están queriendo decir. Y es ahí cuando la actuación se puso interesante, porque no estamos diciendo lo que aprendimos ni lo que dijo el autor, sino que a través del texto que escribió el autor estamos generando una segunda lectura que es la que más le interesa al espectador, porque lo hace sentir inteligente, porque está logrando leer algo que no es lo que le están diciendo, algo más. Eso es lo más difícil de lograr cuando uno escribe y lo más difícil de lograr cuando uno actúa. No ser absolutamente directo, sino poder evocar otras cosas que no son exactamente lo que estamos diciendo. Por supuesto que en el teatro lo más importante, a pesar de que los actores estamos siempre repasando la letra, no es lo que decimos, sino lo que pasa. Eso también desde la actuación es muy difícil de percibir. En general lo percibe el director y nos hace esas marcaciones que a veces no entendemos por qué, y es porque el director está atento a lo que pasa, no tanto a lo que decimos. Y nosotros como actores, como tenemos un solo rol, le ponemos todo al texto, ¿no? A decirlo como creemos que hay que decirlo, y podemos pecar de hacerle perder un poco de interés al espectador porque no ve algo interesante, ve algo plano. Sobre todo en muchos casos donde lo que se va a hacer, lo que se intenta hacer, no sale de algo personal, sino que sale de algo que vimos. Muchas veces cuando yo me encuentro con alguien que está escribiendo algo, casi siempre se inspiró en una serie que vio o se inspiró en un cuento que leyó. Entonces cuando copiamos la ficción todavía es más difícil convencer al espectador, ¿no? Pero bueno, es difícil actuar, escribir, y es difícil existir en la profesión, que es lo más difícil de todo y lo que todos queremos y necesitamos. O sea que los que hacemos teatro nos tenemos que enfrentar con esa doble rueda cuadrada, que es la de aprender
a ser ninguneado todo el tiempo o ser inofensivo para el medio que no nos llama, que no nos convoca, que no nos contrata, y al mismo tiempo ir como un 4 de copas al escenario a no saber cómo es la escena, a no saber cómo es el personaje. ¿No? El que mejor se adapta a esa dificultad es el que logra vencer las dificultades que hay entre uno y su oficio, entre uno y su arte. Cuando lo que pasa en el afuera nos resiente, nos influye mucho cuando subimos al escenario. Si logramos que el afuera, y esto es lo mismo para el escenario, nos ayude, nos genere más deseo aún. Yo he sido todo ese currículum que decía él. Lo inventé todo. Con un poco de éxito se me acercó como a los 50 años, o sea que de los 18, de los 13 que supe que quería ser actor, de los 18 que empecé a más o menos a todos los 50, era todo contra la pared, ruedas cuadradas, no es que corría fácil. Pero a mí eso me daba aún más ganas. Yo creo que yo debería ir por los pueblos diciendo que se puede, porque en mi caso se pudo. Pero a veces para muchos puede ser, bueno, sí, ahora es fácil, ¿no? Pero en el transcurso de la charla, si les gusta, podemos ir viendo que todos tenemos señales de qué nos puede llegar a ir a pasar en el futuro de acuerdo a cómo estamos viviendo el hoy. Bueno, como les dije al principio, a mí me gustaban las charlas, pero me gustaban que se traten de lo que yo quería. Para eso ustedes vayan pensando las preguntas que les interese para que yo pueda guiar la charla hacia el interés de ustedes y que no me pase como algunas veces a mí que llevaba el cuadernito y no anotaba nada porque hablaban de cosas que no eran las que a mí me importaban. Y en el intercambio, mientras yo voy charlando un poquito al principio, me pueden hacer la pregunta que quieran. Lo mismo los maestros. Bueno, esa dificultad es que la que les decía, yo me fui dando cuenta con el tiempo que nos ayuda mucho a los actores, nos ayuda mucho a crecer. Yo tenía la vocación de actor nomás, y por ese ninguneo que recibía del medio, por esa indiferencia del medio, un día dije, yo me voy a escribir una obra porque no me llama nadie. Y no sabía que podía escribir. No había escrito ni siquiera las poesías del desamor de los 13, 15 años. Y había probado muchas veces sentarme, crear el clima, prendía un saumerio, me hacía un tecito. Y ya cuando sentía que me latía, digo, ahora es el momento. Largaba una frase y ya había escrito todo lo que me quedaba así, que se sigue escribiendo. Y al otro día otra vez, ¿viste? El ritual, todo, preparar el momento, todo. No avanzaba, ¿viste? Muy poquito. En un momento linkeé algo que me pasaba a mí en mi propia vida con algo que había visto, una imagen que había visto cuando era chico en mi barrio, en Paraná, donde yo nací. Y para darle sentido a esos días complicados que estaba viviendo, me empezó a salir escribir. Y me quedaba muy contento porque sentía que, si bien ya sabía que el día iba a estar perdido porque iba a ir a llevar el currículum a todos lados y no iba a pasar nada, por lo menos ya a las 6 de la mañana me había levantado y había escrito un poquito de eso que a la larga iba a terminar siendo una obra. Por suerte lo pude seguir, por suerte en el camino lo había conocido a Khartoum y le pude mostrar lo que estaba escribiendo y él me alentó a que lo siguiera. Yo creí que me iba a decir, mirá, primero estudiar literatura, gramática, tener mal los acentos, y nada de eso, ¿no? Me ilusionó mucho con lo que había escrito, y pude 2, 3, 4 versiones
hasta que me pareció que eso podía subir al escenario. Por supuesto, se la llevó a un productor y me dijo, mira, no tenés cartel de la primera obra que escribí, vení más adelante. Claro, una ópera prima, un actor desconocido, yo no invertí mi dinero. Cosa normal, que en ese momento me hubiera tenido que hacer guardar la obra y decir esto es muy difícil y volverme a Paraná. Y dije, bueno, si no quiere producir, la voy a producir yo. Y empecé a guardar el dinero que ganaba trabajando en otro lado. Ya había tenido algunos pequeños intentos de producción, y pequeño, porque hacíamos teatro para muy poquito y con pocas funciones, pero me parecía que podía saber lo que había que hacer. Después de eso, a una de las que escribí la tuve que dirigir, porque el director que me había dicho que le iba a dirigir tuvo un problema y le cambiaron una fecha y yo ya tenía cerrada la fecha de estreno. Se me vio obligado y dije, bueno, voy a intentar dirigir como actor. Hoy, después de muchos años, bueno, puedo decir que soy actor, autor, productor, director, dueño de sala, todas cosas que fueron surgiendo por el rechazo, fueron surgiendo por lo difícil, por la negativa. Entonces, me gusta transmitir que el no es algo que está bueno para nuestro oficio, es algo que es parte de la esencia de nuestro oficio, que no nos tiene que amedrentar. Nadie tiene que cambiar lo que siente, lo que quiere, porque no encuentre rápido acceso hacia donde va. Yo me acuerdo que en esos días, se me acaba de cruzar, en esos días que estaba intentando escribir, había leído que a Ronaldinho le habían confeccionado un botín con piel de camello, porque iba a tener la misma resistencia del cuero, pero una sensibilidad mayor que le iba a permitir saber a él con qué parte del pie le pegaba para dirigirla al ángulo que él quería. Yo andaba tratando de conseguir dinero para comer, para vivir. Yo digo, ¿quién me va a hacer un botín de camello? Digo, qué diferencia enorme. Y hice ahí como un pacto de prometerme no cambiar de camino, porque no me iba bien, sino insistir, pulirlo, desarrollarlo, hacerlo crecer, trabajar más para ver si algún día alguien advertía que en eso que yo tenía había algo que podía valer. Como eso ocurrió, siempre le agradezco enormemente a ese pacto, porque fue el que me permitió esperar el momento, y esperar el momento sintiendo que tenía las condiciones necesarias para cuando llegara, porque cuando llega el momento no es como nos imaginamos. Todos nos imaginamos que el momento del éxito es el más lindo de todos, el mejor, y es el peor, lamento tener que decírselo. Es el momento más difícil, más complicado, el que menos ayuda al oficio. El que más ayuda es la negativa, el mal momento, cuando no se nos da nada. Porque ese nos está motivando a que demos más de lo que estamos dando, a mejorar lo que estamos haciendo. Y para esto podría decir que yo descubrí que no se atrae lo que uno quiere, por más que uno... ¿no? Vieron que uno tiene compañeros y hay maneras de... No, ahora, a mí me pasaba el más lindo de la clase, y claro, este le va a ir bien, el que tenía esas condiciones parecidas al que le iba bien, o el que el papá no sé qué, o el que vivía no sé dónde. Y yo decía, yo no tenía ninguna de esas condiciones, ¿no? Y yo hoy digo, nadie tiene que malograr su destino por falta de adhesión. Porque por las mismas razones
que yo siento que era rechazado, que no tenía onda como para que me convocaran, son las que hoy están dentro de lo que dijo Diego, ¿no? Por las que me aceptaron son las mismas razones que yo tenía en ese momento, pero que no le importaban a nadie. Después termina ocurriendo algo, y yo decía, ¿y si yo me hubiera querido parecer a otro? ¿Y si yo hubiera cambiado de rumbo? Porque no se me daba y porque ya había insistido bastante. Entonces está bueno incitar a profundizar ese rechazo, esa negativa, eso que pareciera que no, porque podemos descubrir que el piano que se cae de un quinto piso, que es el fracaso, ese que nadie nos llama, que no tenemos dinero, que no tenemos expectativa, que pareciera que no servimos, que pareciera que no tenemos lo que hay que tener, entre esos pedacitos de maderas y de teclas del piano y el polvo y el ruido que hace, metido ahí adentro se esconde el éxito, si uno lo sabe advertir. En el peor momento, cuando uno está más complicado en escena, que está por decir, listo, le digo a mi profesor que esto no va más, que me voy, que no quiero seguir, ahí está casi los que nos va a abrir la puerta de lo que estamos necesitando. Pero tenemos que aprender a transitar, tenemos que tener esa paciencia increíble, que en mi caso me la dio la vocación. Yo tenía una vocación muy clara, yo sentía que si era esto o nada. Entonces eso me ayudó mucho. Cuando uno tiene una vocación más endeble, tal vez tenga más razones para abandonar, ¿no? Y como le decía, no se atrae lo que uno quiere, se atrae lo que uno es. El futuro de cada uno de nosotros, aunque parezca mentira, depende del presente, depende de cómo hacemos lo que tenemos que hacer hoy. Y lo puedo decir porque yo estudiaba con Gandolfo, por ejemplo, ¿no? Y Gandolfo nos hacía sentar en una silla a relajarnos 45 minutos iniciales. Era mucho. Era un montón. Relajados así, encima así, sin mirar a los compañeros, ¿no? Porque si uno tiene necesidad de entretenerse un poco con los compañeros, ya se acorta un poco. Y trabajábamos sensaciones internas, él nos iba guiando, sensaciones pequeñas, simples, no traumáticas, para ver qué nos producían esas cosas. Era sutil, ¿no? ¿Qué te produce el sabor de algún alimento? ¿Qué te produce el perfume de algo? ¿Qué te produce el volver a tal lugar, ¿no? Claro, por supuesto que había compañeros que a los 5 minutos se les pasaba de todo. Y vos estabas ahí y decís, che, a mí no me pasa. Bueno, entonces muchas veces yo me acuerdo de estar así y con algún compañero o compañera que teníamos confianza y compincheábamos, que estábamos esperando que termine para hacer las escenas, ¿no? Basta con esto. Bueno. Yo tengo que aprender a no emocionar. Hoy yo puedo decir que hay escenas en las que yo no tengo ni que agacharme, ni que relajarme, solo con poner en un lugar de mi corazón o de mi cabeza un perfume o un sabor o un momento de mi vida o un lugar que yo elija para esa escena y mi cuerpo funciona ¡tac!
en eso que aparentemente no daba resultado. Porque no nos daba resultado. ¿Ve? Esperábamos que el colectivo se demore para llegar por lo menos 10 minutos para achicar un poquito, o para que nos digan, no, ya es tarde, entren a la escena directa. Por eso lo digo, porque lo he comprobado, está buenísimo, ¿no? Yo creo que nos hace perder menos tiempo, nos hace avanzar mucho más. Bueno, y también en esto de ser aceptado, de existir, que es el gran problema del actor. Yo lo detesto porque las personas no existimos por eso, ¿no? Sin embargo, yo hasta que no me dieron el primer premio sentí que no tenía ni pasaporte, ni documento, ni música. Yo sentí que ahí recién dije, tengo 35 años. Pero me acuerdo haber sentido eso. Ahora sí. Ese existir en una ciudad como Buenos Aires, que es tercera, cuarta potencia teatral más grande del mundo, uno entiende, claro que voy a existir. Cuando yo empecé había 5.000 actores, de los cuales más o menos trabajaban 500. O sea que había 4.500, me estarían diciendo, ¿para qué hago esto? De esos 500, 50 trabajaban con continuidad, 450 miraban a esos 50 a ver si podían entrar en ese segmento, y de esos 50, 5 elegían qué hacer y podían rechazar una cosa y les iba claramente bien. Hoy yo me imagino que debe haber 20.000, estoy hablando hace 40 años de esta cifra, ¿no? Entonces, tenemos que saber que es difícil. Y para eso nada mejor que aprender a encontrar la manera de poder ser advertido por el otro, por algo particular, por algo especial. Para poder tener algo particular o algo especial, lo que no tenemos que hacer es parecernos al que le va bien, imitar lo que nos parece que... Cuando yo estudiaba nos calificábamos muchísimo, pero así sin decirnos, ¿no? Pues ya sabíamos a quién le iba a ir bien, a quién no. Y a mí con el paso del tiempo digo, ¿cuánto perjudicamos al que le dijimos que le iba a ir bien, al que le hacíamos sentir que le iba a ir bien? Porque no le fue bien. ¿Y cuánto nos ralentaron a los que nos tiraban para abajo? Porque no fue así para muchos de nosotros. Finalmente, si yo hubiera sabido que lo mío iba a funcionar, yo hubiera hecho mi camino boxeando mucho menos. Me hubiera peleado con mucho menos gente, hubiera exigido mucho menos en un montón de situaciones. Con lo cual, no es verdad eso de que si tenés pinta, tal cosa. El otro día se me dio por googlear, tal vez esto no tiene nada que ver y empieza una pregunta, pero por googlear a un asistente de dirección que era un number one, que se vestía todos los días como yo hubiera ido una vez a un casamiento. Asistía a los mejores directores en ese momento, era el responsable de llamarnos. Si nos tenían que convocar para hacer un papel, era él el que llamaba. Él tenía mi edad, estaba en ese lugar y estaba en la mesa chica de los directores y de los productores. Era un dios, por supuesto, tenía la novia más linda, tenía un autito, nosotros andábamos en bicicleta, un autito. Y se me dio por googlearlo una madrugada y no está donde yo creía que iba a estar. Entonces me constató del tiempo que perdemos creyendo que el que vive en Recoleta es rico, que el que vive en Barraca es pobre, que el que es jefe es mejor que el que es empleado, el que tiene tal marca de cartera o de auto. No es, en lo nuestro es nuestra personalidad, es lo que estudiamos, es lo que repetimos, es lo que insistimos
para hacerlo 50 veces más para que salga un poquito mejor. Esa es la llave. Y sin aplauso, sin beneficio, porque cuando uno hace eso no hay nadie al lado que diga, che, al revés, no dicen, ¿otra vez estás con eso? Sí, no me sale. ¿No? Son todas negativas. Ser actor es amigarse con lo negativo, amigarse con lo que no va bien, transformar lo malo en bueno. En realidad actuar es hacer visible lo invisible. Con lo cual podría estar bien transformar lo negativo en positivo, también como definición. Bueno, yo tuve que definir qué era el teatro para mí, definir qué era actuar para mí, definir qué era la dirección, qué era, para poder ir por un camino que me llevara a algún lado donde yo dijera, bueno, yo hago esto, yo soy así, para que alguien me advirtiera. Como les decía antes, la vida no es rígida, lo que no te advierten en un momento, llega un momento que sí, que cambia la percepción y encuentran lo que no encontraban y uno no lo puede creer porque no hay otras razones, son las mismas de antes, un poquito pulida, un poquito mejorada, un poquito elaborada. Entonces, bueno, mientras yo les digo lo que yo definí, ustedes podrían preguntarme qué sería para ustedes o contar qué sería para ustedes para ver y cotejar un poco si vamos por un lado o por el otro en el trabajo. Pero para mí, por ejemplo, el teatro es la unión de un grupo de gente que intenta subir lo que siente arriba del escenario. Cuando el teatro no sube arriba del escenario algo que se siente profundamente, después el espectador no linkea con el sentimiento, no linkea con el corazón, no linkea con su alma. Ve un espectáculo y ve cómo se logró hacer determinadas cosas. Pero a mí me sirvió definir qué era para mí, para que mis obras fueran para ese lado y adquirieran un camino que de a poco fue creando un público, porque el público como que ya más o menos los 40 que venían antes traían a alguien para decirle, vení porque te va a pasar tal cosa, ¿no? Y ocurría eso, porque ya estaba generado el espectáculo así. Así como yo veía que el autor escribía en un momento en el cuaderno, como yo escribí las mías, después en la computadora, yo sentía que actuar era también escribir, pero con el cuerpo arriba del escenario. Que el cuerpo escribía aludiendo, evocando, y que cuanto más aludía y evocaba el cuerpo, más se interesaba el espectador. Yo había aprendido con los maestros que estudié a hacer creíbles las escenas, a construir el personaje, pero a mí me parecía que eso quedaba corto, que hacer creíble las escenas sin un plus era menos de lo que yo aspiraba. Y bueno, no lo podía decir, pero intentaba. Y cuando a mí me tocara escribir o actuar, yo iba a tratar de ponerle ese plus. Cuando me pasó de haber visto un gran actor resolver una escena y estar en la platea, siempre me acuerdo que tenía el cuerpo torcido así y el pie sin apoyar del todo, medio raro así y yo dije, yo cuando me toca hacer un personaje clásico voy a hacer eso, pero mejor de lo que le está haciendo. Algo adentro mío me hacía pensar. Pasaron 15 años y sin pensar en una escena que tenía que resolver, yo me encontré con el cuerpo así torcido y sin apoyar del todo, y la escena me salió y yo digo, esto es aquello que vi un día que dije, no es explicable, desarmable, pero sí es para confiar, porque a mí me ocurrió. Yo puedo hablar de lo que me pasó, ¿no? Entonces, si uno no confía en eso que vio, en eso, ¿cómo voy a decirlo?
El actor era Alfredo Alcón, no voy a decir que yo iba a ser actor. Pero el actor se tiene que sentir el mejor de todos. Cuando uno escribe tiene que sentirse más que Borges. A la mañana cuando lo estás tomando no tenés que saber que sos un boludo más y que no pasa nada. Pero cuando lo estás haciendo, tenés que subir, pero arriba de todo. No podés ir así, no te lleva a ningún lado eso. Te la tenés que creer a fondo. Y de tanto creértela, te tenés que convencer por los pequeños indicios que a veces te da un compañero, a veces el profesor, a veces algo que hiciste en un espectáculo del público, que vas bien, porque lo vas probando, pero tenés que estar atento, perceptivo, sensible y sabiendo que lo tuyo es un proyecto que se tiene que desarrollar lento. No es como lo que ocurre ahora, que se desarrolla todo rápido. Es lento lo nuestro. Pero una vez que se concretiza, es extraordinario. Y si no se concreta nunca, junto con el otro, digamos, si no viene el éxito, uno se pasó la vida haciendo lo que quería, en el camino que quería. No puede ser nunca mal recomendado eso. Mauricio, Sí. ¿te puedo hacer una pregunta? Vos dijiste que en las clases de Gandolfo, esos 45 minutos, tratabas de evitarlo, y después dijiste que eso te sirvió en momentos en que evocás algo, una situación, un lugar, un perfume, algo. ¿Podés explicar? Porque nosotros acá estamos en un taller, Sí. o sea, estamos aprendiendo. ¿Cómo, un poquito más en detalle, cómo fue ese aprendizaje? ¿Cómo lo incorporaste vos? Porque supuestamente no te gustaba hacerlo o pensabas que no servía mucho. Mirá, yo paralelamente a la actuación siempre le fui sumando. A mí no me gustaba el actor que hablaba solamente y que se ponía la mano en el bolsillo, y tomaba té o atendía el teléfono. Me parecía que eso era como la vida. Me parecía que tenía que tener un estilo la actuación. Entonces yo aprendí a estudiar acrobacia, estudié un poquito de canto, me gustaba un poco la magia, trataba de aprender un poco de otros roles para ponerle al teatro, porque me parecía que me ayudaban a evocar cosas que no eran las de las acciones habituales de la cotidianeidad. Un día, como pasaba mucho, que esto también es parte de lo que estamos hablando, cuando nos juntábamos a la noche, muchas veces yo siempre digo que me fue bien porque me acosté más temprano que otros, porque separé más la comida, la grasa que afuera, porque no tuve ninguna de esas buenas, ni fui una criatura de Pepito Cibrián, ni me eligió Cópora cuando vino, ni jugué en el equipo de los galanes, no tuve todos esos beneficios que muchos actores han tenido. Pero cuando nos juntábamos a la noche a charlar, yo me iba más temprano y me decían, ¿por qué te vas? Y yo, mañana tengo acrobacia temprano. Y acrobacia, ¿de dónde te vas a hacer acrobacia? Quédate, vení. ¿En qué novela te van a pedir que hagamos filtrado? Y tenían un poco de razón. Pero hoy mis espectáculos son todos casi deportivos. Y yo digo, qué suerte que no importa, fui igual, ¿no? Con lo de Gandolfo pasa un poco lo mismo. Yo no estaba tan seguro, porque en ese momento, si yo quería, llevaba 6 meses estudiando en el estudio, si yo evocaba lo que ensayaba ahí, a mí no me producía cosas. Y yo decía, si yo estoy en una escena y yo tengo, en este momento me tengo que emocionar, entonces yo digo, la casa de mi papá, el cuarto donde yo dormía, y la letra, entonces mi compañero te dice, el bocadillo, dale, largate. ¿Cómo voy a hacer tan rápido eso? Es difícil esto. Me parece que esto está bien para que lo hagamos acá, pero
para actuar no lo voy a usar nunca. Sin embargo, de tanto machacar con eso, es un clic. Es un clic. Es respirar y ya vino. Es extraordinario. Porque el maestro lo sabía, ¿sí? ¿La memoria emotiva? Sí, era un trabajo sensorial, en memoria emotiva. Yo quería hacerte un poco. Sí. Porque venía justo más o menos venía por lo que había dicho él. Si bien yo creo que la magia, la acrobacia, eso te dio herramientas, el tema de invocar un sonido, un olor, un recuerdo, vos podés en algún momento pegar y que tu caja de herramientas podés invocar esa emoción sin apelar a esos recuerdos, a esas experiencias previas, y solamente hacer un trabajo de introspección y hacer un poco esa emoción, y a través de las herramientas que logré haciendo máquina, lo que sea, ponerla de manifiesto. Bueno, a través de esas no, porque esas van por otro camino, digamos, ¿no? Pero sí se utilizan cuando la propia emoción que vos tenés en la escena no te ayuda a contar eso. A veces, por ejemplo, para emocionarte, si estás agitado, porque la escena es muy dinámica, es muy difícil clavar un tono. Entonces, esos recursos te ayudan en esos momentos. Y ahí sí podés apelar a eso. Mauricio, Sí. ¿cuánto hay en tu experiencia voy a reformular la pregunta. Vos estás haciendo un unipersonal Sí. y has hecho, no es el primero creo, ¿no? No es el primero. No es el primero. Pero esto de la comunicación, o sea, no quiero decir la verdad, pero esa emoción a veces también surge de cuando uno está con el otro actor, actriz, o sea, en el teatro es tan distinto al cine o al audiovisual, sí, porque muchas de esas técnicas, ¿no? Como la memoria emotiva, también fueron creadas o potenciadas para el cine, para ¿no? el cine. Donde, Sí. pum, necesitas una toma, pum, emocionate. Sí, Bueno, sí, ahora sí. vamos con otra toma, emocionate de vuelta. Sí. En el teatro tiene otro recorrido que nosotros hacemos mucho hincapié en eso porque no hacemos unipersonales, ¿no? Realmente siempre estamos con otros compañeros. En esto de la comunicación con el compañero, con el otro actor. Primero, ¿cómo eso, qué opinas de eso? Si eso es así, si uno Sí. también puede emocionarse por estar verdaderamente conectado con el otro y estando ahí en esa verdad, y qué pasa cuando es un unipersonal, Sí. si ahí se aplica más quizás esta técnica porque no tengo Sí, ahí hay referente. algo que está bueno y es que esto es para la vida también, ¿no? Pero de valorar al compañero, de darle el lugar que tiene, porque lo que estamos haciendo se hace, el teatro es un arte colectivo, se hace en conjunto. Si uno no considera que el compañero está a la altura de lo que tiene que hacer, la obra no va a salir. El espectador nunca va a decir me encantó. Siempre por ahí le dice a uno, me gustó tu papel, pero esa energía cortada que uno tiene porque no confía en el otro, le llega al el espectador también lo advierte. Entonces sale fragmentado el comentario que hace al final porque notó que eso está fragmentado. El compañero tiene que ser lo más. Y si por alguna dificultad el compañero no es lo más, uno tiene que ser 1,5 para que no se note que el compañero en ese momento está siendo medio. Pero no ser medio uno también porque como se demoró, yo también digo, Yo me acuerdo en mis primeros años siempre cuando ensayaba con los compañeros y tenía dificultades, me iba, no sé, caminaba 40 cuadras hasta mi casa pensando cómo resolvíamos la escena, qué podía hacer. Y yo digo, si yo le digo a un vecino que mi preocupación es la pausa de mi compañero, no me va a entender. Me va a decirle que no haga pausa. No funciona. No es así. Yo voy a estar preocupado por una coma, por una pausa, por 3 puntos. Que ahí no hay 3 puntos y él los hace, ¿no? Y en la vida pasa lo mismo. Uno tiene
que estar convencido de que cuando uno hace algo bueno mejora el mundo para todos, cuando uno hace algo malo empeora el mundo para todos. El compañero te devuelve porque cuando vos le pones fichas a tu compañero, vos querés que te admire tu compañero, vos querés sorprenderlo a tu compañero como al público y le haces la escena para que termine y diga, chico de puta, qué bien que está, me hiciste cuando me dijiste, ¿no? Si uno no le tiene esa valoración, uno lo hace así nomás, porque no está frente a nadie. Y como decía, para escribir hay que creérsela allá arriba, para actuar hay que estar allá arriba, al compañero también hay que ponerlo allá arriba, porque nos subimos nosotros también. Y si el espectáculo todo no está arriba, no logramos que la gente diga, voy a traer a mi mamá, quiero que lo vea, voy a traer a mi amigo. Y nosotros vivimos de eso, de gustar. En el caso de estar solo, siendo unipersonal, a mí me pasa que los escribo, entonces el equilibrista lo hice con 2 autores, pero es la esencia de mi familia. El corazón del equilibrista es una historia que viví yo, que descubrí yo en un viaje que hice. Entonces, cuando lo tengo que trasladar, ya puedo no necesitar al compañero, porque en realidad lo comparto con el público un poco como lo viví. Y lo viví estando solo y me sorprendió absolutamente, porque había ido a filmar una película afuera y yo había, qué sé yo. Y entonces, mientras lo estoy trasladando, me viene todo eso, esos recuerdos, y me emociona muchísimo estar contándoselo a gente que no me conoce y que pagó la entrada para que lo haga. Te pone en carne viva saber que eso que vos viviste y que lograste transformarlo en materia dramática, lo que muchos decían que determinadas cosas podían subir arriba del escenario, cuando vos la estás compartiendo con el público, ya hiciste ese trabajo. A mí me emociona haberlo podido hacer, de no escribir nada a escribir algo que la gente quiere ver por 7º año consecutivo. Entonces te emociona el hecho, poder compartir lo que pasó, porque te está cumpliendo un sueño que vos tenías cuando ibas por la calle y decías, ¿cómo mierda hago para existir en esta ciudad? No conozco las calles, me echan de la pensión donde estoy, me tengo que volver a mi pueblo. ¿Qué voy a hacer allá con esta frustración? Y de pronto estás ahí con lo máximo que te imaginabas y te viene. Mauricio, Sí. Primero felicitaciones por la obra del equilibrista, la verdad que es excelente. Me dejó mucha enseñanza y felicitaciones por tu actuación en la bicicleta, que eso me quedó, la verdad, perpleja. Vos hiciste Toc Toc mucho tiempo, y ¿cómo vos aprendiste a hacer ese papel? ¿Cómo lo llevaste adelante? No debe ser lo que se imagina. Bueno, estábamos a 3 semanas de estrenar y yo no encontraba a mi voz. ¿Alguien se siente identificado? No creo. Eso le están haciendo toc toc, casi todos. A mí me pasaba que yo había visto la película El maestro de la clase y yo dije, yo no voy a igualar nunca eso, porque como vos decías, es bocadillo corte, entonces claro, ponía el gesto para el lado que quedara bien, podían variar qué decía, cuál era el insulto. Yo tenía que hacerlo en vivo, uno atrás del otro, con mi compañero que hacía sin sal como siempre, cada uno hacía lo que podía. Y a mí me parecía, tuve un ensayo, invitaron a 4 o 5 personas del medio, a 3 semanas de estrenar. Yo ya tenía la preocupación de que mi personaje insultaba y hacía gestos obscenos. Yo venía de hacer obras heroicas,
poética. Digo, me equivoqué. No había salido nunca al teatro comercial, lo había hecho cuando empecé, cuando tenía 20 y pico, la obra fue un fracaso, tuvo 3 semanas en cartel, y nunca más había vuelto al teatro comercial. Y había decidido ir a la calle Corrientes con esto. Y digo, me equivoqué, no era esto, no era para mí. Bueno, hicimos ese ensayo y vinieron 5 o 6 personas, sobre todo amigos de la directora. Pero uno de ellos me conocía de Chacarero y se acercó. Y yo traté de que no me diga qué le había parecido porque siempre los ensayos son malos, ¿no? Los ensayos siempre uno está probando, ¿no? Está buscando, no es que no esperaba que me diga che, qué bien. Pero tampoco quería obligarlo a tener que decirme, ¿no? Entonces le hago así nomás, medio de lejos. Y me dice, te lo tengo que decir. No viste a vos diciendo esto. No. Yo lo calmé enseguida y le digo, no, ya sé, le estoy trabajando, le digo, no, estoy laburando, le digo, no, estoy laburando. Es un laburo. Como para, que no, como yo estoy Ah, lo estoy trabajando. Tranquilo, Tranca. y salí de ahí. No es que yo pienso de tu problema, es que lo digo. Bueno, a la semana, bueno, fui a mi casa, hablé con mi mujer, todas esas cosas que uno, sí, que uno para tratar de ver por dónde, y le dije, mirá, habían pedido ir, estrenábamos los primeros días de enero, y entonces había que parar las fiestas, 24, 31. Yo le había pedido a ella que, sin que sepan, que me fuera y me grabara la obra, para yo esos días que parábamos, ensayar solo, mirando para poder hacer esto, acá, mientras él hace esto, yo tengo que hacer esto, porque me parecía terrible estar flojo y encima irme de vacaciones, no entendía. Bueno, en esos días estoy entrando al teatro más temprano para ensayar mi parte solo, para poder sumarme, porque había actores que ya la tenían, que funcionaban muy bien y que necesitaban el humor, ¿no? Y con un actor que lo ha trabado ahí, que no entraba bien, le dificultaba. Y voy entrando y escucho a la directora, al asistente de dirección y al productor, que el asistente le dice, ¿y por qué lo llamaron a él? No. Bajamos por escaleras, ¿sí, no? Yo bajando así, Buena historia. y empecé a retroceder y estaban hablando de mí. Y la directora dice, no, es que yo lo vi en otras obras y lo vi muy bien. Y yo me fui, ¿viste? Y dije, bueno, es grave. Bueno, mi mujer me grabó ese ensayo general que hicimos antes de cortar, y yo en la costa con la computadora y el video descubrí que yo tenía que ponerle lo que a mí me parece que es el mundo, Franquito se va a reír, el mundo de los chichiruchos. A mí me gustan los objetos. Entonces decidí que este tipo había tenido problemas en la infancia y que no había, por esto que le pasaba con el otro, se había quedado un poco en la infancia cuando no había podido crecer como los demás, y entonces él tenía cositas, tenía juguetitos, ruiditos, yo, cosas de cuando él era chico, y me empecé a ocupar de los objetos, y por ahí cuando tenía que insultar, los sacaba, y entonces los objetos iban como por delante del insulto, y el insulto me resultaba menos grosero, menos puesto, y empecé a entrar más. Me acordé de un tipo que cuando yo era chico, que seguramente tenía Tourette, pero no sabíamos que era Tourette. Y me dio pena que esa mamá y ese chico que ya ahora era un señor grande, que lo seguía conociendo y hacía ¡pop! ¡pop! Hacía así como un gesto raro, hubiera vivido toda su vida sin poder decir qué tenía, sin que los demás. Y ahí me agarró como un camino de sensibilidad donde ya no era putear y hacer gestos obscenos, sino padecer
el síndrome que padecía y que no tenía más remedio que relacionarse con los demás a pesar de él. Y le encontré algo que me hizo, a esta altura puedo decir, hacer un buen trabajo, porque ya no lo hago más. Pasó por todo lo que me pasó y por todo lo que me dice la gente hoy. Pero pasé del desastre a, como decía él, mejor actor de comedia fue internado con Halcón y con Franchella. Pero si yo no hubiera confiado, a 3 semanas, cuando me dijo este chico, yo tendría que haber entrado en crisis y empeorar todavía, y tener más problemas. No, y además te pusiste a trabajar, digamos, concretamente, a agarrar el problema. Siempre es así. Se hace cargo. Siempre. No sé quién decía la frase, ojalá el éxito me encuentre trabajando. Sí, sí, ¿no? la inspiración me agarra trabajar. A que la inspiración me agarre trabajar. Sí, sí, porque claro, ¿cómo Era hacer para Picasso. inspirarte? Que yo, no, yo me pongo a trabajar. En el momento vendrá. Que pudo, bueno, está bueno eso que porque pudo haber como dicho vean, esa persona la luego, teoría ¿no? tiene que De ver eso. con los hechos, ¿viste? Yo trato de. No soy un tipo muy instruido ni muy lector. Trato de trasladar las cosas que he aprendido trabajando, viviendo en el oficio. ¿No? Casi todo lo que les cuento me ocurrió. Lo podemos desenmarañar, claro, por la propia experiencia. Eso que está diciendo tiene que ver con la propia versión, entonces buscar cada uno su propia versión. Claro. Y ahí lograr ser original, además creativo, porque esto que dijiste antes, que pensaba que hay por ahí guiones extranjeros acá que no son originales porque son copia de o versión de, entonces cómo lograr que todo el mundo sea original, porque son creativos. Esta es una forma. Sí. Es confiando y desarrollando eso, ¿no? Porque también uno tiene que animarse a encontrar y confiar en eso que encuentra. La directora se resistía un poquito a esto, por ejemplo, porque claro, un director necesita que el todo tenga coherencia. Y si hay un actor que tiene un montón de objetos y el otro no, se le puede desbalancear. No puede estar cada actor resolviendo como resuelve. No tiene que estar abierto a lo que el director. En este caso, como fueron mecanismos para que yo encontrara la esencia del rol y me permitiera putear, y me permitiera hacer los gestos obscenos sin pensar que estaba diciendo eso, sino que me venía algo de adentro y no me podía parar. Entonces le dio sentido. Y la gente se reía, pero se llevaba también la dificultad de la enfermedad, ¿no? Que seguramente sea lo más difícil que tengan ustedes que están ensayando, no montarse arriba de la comedia, sino arriba del drama que implica ir a una sesión a encontrar una solución y que no esté el médico y que la solución de la quiera dar el compañero que está peor que uno siente que claro, uno ve al otro mucho más que se ve uno mismo. Sí, por eso. Yo tengo una consulta, ¿qué tal? Cuando te tocó, o no sé si te habrá tocado siempre, pero hacer una obra que ya existía y vos tenías que hacer determinado rol, ¿ves el personaje que te toca ya en la obra, no sé si viene de afuera, de lo que sea, y ves varias versiones, o preferís por ahí leer el guión y más o menos hacerle más caso al director y crear vos tu propio personaje, aunque no tenga tan exactamente el personaje que es? Sí, a veces hay doctores que no quieren ver para no sentirse influidos y eso. Mira, yo creo que lo más importante cuando uno está frente a un rol, a la escritura del rol, es escuchar qué quiso decir el director con lo que escribió. No leer, sino escuchar la lectura. Es difícil de explicar, pero como uno no escribe en el teatro, el buen autor no escribe para decir eso que está escribiendo. Yo una vez le cuestioné a un autor porque decía, el personaje decía,
es mucho más importante lo que decimos que lo que hacemos. Y yo que quise como un intelectual, me parece que te equivocaste, y además lo que hacemos que lo que decimos, ¿no? Algo así. Y me dijo, no, eso lo dice el personaje. Los autores no escriben directamente lo que está dicho ahí, sino que lo escriben para generar otra cosa. La lectura, cuando uno tiene, te dicen, el papel tuyo es Carlos. Ese día que vos, primero que tenés que decidir en qué momento lo lees, porque tenés que ponerle todo. No se puede leer en el colectivo, rápido, uno tiene que decir, bueno, tengo que saber si entre este rol y yo hay algo. Casi siempre me ha pasado que no sé explicar qué hay, pero entre el papel y yo así, como que acá se forma algo que yo tengo que linkear dentro de mí. No sé qué es, pero yo lo puedo hacer. No sé qué es, pero y otras veces, no sé, pero no me pasa. Y es porque no, en la lectura no encuentro que hay algo mío que yo le pueda poner. Una vez que uno tuvo esa lectura y decidió que lo va a hacer, por más que no sepa nada de qué sé yo, a mí no me molesta ver otra versión, porque puedo pescar lo que está bueno de lo que hizo el otro, a mí me puede ir. No me influye esto de que no quiero hacerlo igual que lo hizo el otro. A mí me sirve eso como ampliar el espectro, ¿no? Alguien puede advertir algo que vos no advertiste, como pasa eso cuando uno escribe y alguien te da un bocadillo del público, y te dice, uy, cuando dijiste tal cosa yo pensé, eso está buenísimo, lo sumás, no te afecta, lo sumás. Sobre todo porque el teatro es un poco de todos, ¿no? Eso también lo aprendí escribiendo. No es que porque uno escuchó una frase y la puso, no es autor de esa frase. Porque lo que depende es dónde está puesta, en qué momento está puesta y qué personaje lo dice. No es que las frases buenas entran en todas las obras. Al revés, cuando uno pone una cosa muy linda que escuchó, el público se aburre porque está dicho, no es parte de lo que está bien. Se nota que el autor quiso decir, y esto, acá mirá qué linda frase que escribí. Sí. Pasó de la palabra. Sí. ¿Te ha pasado de no poder limpiar con un personaje? Sí. Sí. Casi siempre tiene que ver con uno mismo, no tanto con el rol. Uno puede hacer un rol malo o episódico o pequeño, hacerlo brillante. Cuando no se puede es porque uno hay algo adentro de uno que se traba frente a lo que hace ese rol o a lo que significa ese rol en la obra. Es como que hay que tratar de pasar por encima de uno para solucionarlo. No, a veces se lo juzga ideológicamente o de acuerdo a la ubicación. Los personajes están para generar un conflicto, para enfrentarse al otro. Si es muy mandado para el lado que uno no piensa, no importa. Uno no quiere hacer roles que solamente uno esté de acuerdo con el rol. Lo importante es que sea un rol bien escrito, que genere conflictos, que genere dudas, que produzca algo, porque el espectador viene a ver qué pasa con ese choque, ¿no? Y respecto a eso que decís, por ejemplo, vos que escribís tus propias obras, Sí. Cuando escribís, ¿te escribís en un papel que te queda cómodo o te jugás a hacer...? Todos pensarían que no se escribe. Claro, pero yo acá no sé nadar, me voy a escribir con Semiolans. Es al revés. Uno tiene, si quiere escribir bien, lo mismo que tiene que sentir qué quiso decir el autor cuando lee, uno tiene que ver para dónde tiene que ir la obra. Uno no tiene que escribir nada que no esté latiendo para el lado que tiene que ir. Cuando vos querés meterle algo, porque tenés esta mesa, le voy a poner que se sientan en la mesita, se amesetó la obra. Porque lo pusiste de afuera, no surgió de lo que está necesitando la obra. Y eso pasa muchas veces porque
todos nos metejoneamos con cosas, entonces queremos... Esto creo que va a andar bien y lo traemos de afuera. Y el que está sabiendo, porque está más cerca de lo que está pasando, tiene la sensibilidad más... ¿Cómo? Más a flor de piel con lo que se está haciendo, te dice, no, eso no, se da cuenta enseguida que eso no va. Sí. ¿Cómo haces? Porque hoy en día, con el lector escrito, ¿cómo haces para empezar a delinear algo, para llevar a una historia que sea algo distinto de lo que se ve? Porque hay muchas cosas que se parecen mucho, como si habláramos de que todo es policial, etc. Sí. ¿Cómo hacer para empezar a delinear para llegar a construir una historia? Una vez me dijo un actor, si subís a un colectivo y grabás lo que dice la gente, Escucha. no vas a escribir nada. Ahora, si seguís a uno de los que van en el colectivo y le grabás todo lo que le pasa, vas a escribir nada. Yo creo que pasa por ahí. Tengo una pregunta. Sí. Siempre me pregunté cómo hacen como para repetir las obras, por ejemplo, Tok, que hiciste tantos años. ¿Cómo haces para salir a escena y, bueno, no aburrirte? ¿O cómo vas buscando, qué buscas? ¿No? Mira, yo siempre tuve como motor para actuar, gustarle al otro, para que el otro la recomiende y venga alguien más. Porque a mí me gustaba hacerla la obra, pero si no tenía público no la podía hacer. Entonces, siempre tuve como motor hacerla lo mejor posible para que les guste y diga mañana vamos a venir con tal, la semana que viene va a venir con tal. Yo miraba así, siempre estaban más o menos los mismos con uno más. Yo decía, si no me sale bien, no traen a otro. Entonces, casi que los conocía, ¿viste? Era poquito. ¿Sí? Cuando yo empecé a hacer Tok, por ejemplo, estaba todo vendido la semana anterior. Y yo tenía que hacer 8 funciones por semana, miércoles, jueves, 2 el viernes, 2 el sábado y 2 el domingo. Durante 4 años y medio, desde el 5 de enero al 20 de diciembre. Me di cuenta que gustar no era suficiente. Yo tenía que hacer la segunda del sábado después de haber hecho 2 el viernes y él tenía 2 el domingo. No me importaba tanto gustar. Ya no quiero gustar. Como la obra era un éxito, se reían de cualquier cosa. Claro, porque vos creés, eso es lo más terrible de hacer un éxito, vos creés que sos vos. Empezaba yo así, Qué bueno. Yo me voy a otro teatro, hago así, no pasa nada. Era ahí la locura, ¿no? Bueno, entonces yo me empecé a dar cuenta de que gustar no era suficiente y que hacer doble función era como terminar de comer en un restaurante, entrada, plato principal, postre, café. ¿Terminaste? Vamos que enfrente abrimos. No, otra vez, entrada, principal, postre, café, no. Bueno, así pasaba, terminaba la primera y había que arrancar la segunda. Yo empecé a pensar en la desesperación, por ejemplo, que era un jugador de fútbol vendido al exterior, que tenía que salir a la cancha y que miraba la tribuna y estaba mi maestro de primer grado, mi mamá, no podía fallar, tenía que hacerlo bien, estaban ellos ahí. Me empezó a servir hacer como una sustitución de que esa segunda que me costaba la hacía por algo. Un día me lo encontré a Pinti en el bar de la esquina y aproveché, Pinti había hecho 10 años salsa criolla. Y le digo, Enrique, ¿te puedo hacer una pregunta? Nosotros estamos haciendo 8 funciones por semana, llevamos 4 años. ¿Cómo hacías con las dobles? Yo pensaba que venía Fellini a elegirme para un papel. Estoy en buen camino. Yo me estoy inventando todo el tiempo que a esa función vino alguien que me importa mucho. Porque una vez que la arrancás, sobre todo en el caso de Tok, que es una comedia que fluye mucho, que es muy divertida, ya no te pasa que, tengo que hacer la segunda. Ya fluye, porque la risa es potente, es motorizadora, el éxito también te empuja a
más de lo que podés. Pasa que al otro día otra vez. No sé. Pero así. Sí. Sí, bueno, ante todo el equilibrista, muchos tuvimos la posibilidad de verte impresionante, sobre todo el cuerpo, que tenés lo físico y se nota todo lo que está buenísimo escucharte porque lo de acrobacia se nota tremendamente, ¿no? Tenés todo el físico. Pero como dijo impresionante. No dijo la letra escrita. Digo, impresionante. Total. Quiso decir más. Sí, Ese no es tu trabajo. En eso consiste tu trabajo. Es increíble. Me gustó muchísimo. Lo valoré muchísimo. Por momentos me asustaste cuando te caíste en la chancha y se murió ahí. Nada impactante. En la matar, perdón. Estoy impresionante en la boca. Neta, estás increíble. Verte ahí y llevarnos desde la emoción a la risa. En una obra que te deja pensando, reflexionando, que me parece que es lo más importante en el teatro, y obviamente te recomendé. Pero más allá de eso, quiero saber, Mauricio, ¿en qué momento notaste que esa rueda, que era cuadrada, para vos pasó a ser circular? Bueno, fueron varios momentos. Hay uno que no me olvido nunca, y era una obra que se llamaba Compañero del Alma, sobre la vida de Miguel Hernández. Yo hacía el poeta Miguel Hernández, y había una escena en la que yo llegaba de mi pueblo, Orihuela, que era el pueblo del personaje, a Madrid, a la estación de Madrid, me tomaba un tren, pasaba toda la noche en el tren, llegaba a la estación de Madrid para encontrarme con los poetas más importantes que lo iban a recibir a él como un escritor joven, muy talentoso, que le había dejado su pueblo, iba a ser recibido por los grandes. Y la escena, el director la había puesto solo en un banquito, acá. Yo llegaba con una valijita de mi pueblo, llegaba a la estación de mi pueblo, con todas las dudas de lo que iba a hacer. Tenía toda la letra de cómo me recibirán, qué pasarán, me buscarán mis versos. Cuando llegue, cómo será Madrid, no sé, tenía un montón de... Hasta que me subí al tren, empezaba a pasar la noche con todas esas dudas, llegaba a la estación de Madrid, veía todo y iba al encuentro. La escena duraba 5 minutos. Yo entendí esa noche que el público, a través de lo que yo decía, y en ese banquito había visto la estación deteriorada del pueblito de Orihuela donde nació mi Hernández, la noche en el tren con todos los paisajes que pasaban por acá, con las dudas, los miedos, y todo lo que le pasaba a él por su cabeza y por su corazón, que el tren había llegado a la estación de Madrid, el público había visto la gigantesca estación de Madrid, casi que percibí el encuentro que iba a tener. Yo en ese momento estaba terminando el monólogo y dije, entre el público y yo va a haber romance. Esto anda, allá para acá. Hay algo que a lo que yo hice les mostró algo que no existía. Era un banquito solo. Ese fue un momento donde la rueda cuadrada, dije, me parece que se puede redondear. Por ese espectáculo me nominaron para los premios María Guerrero como mejor actor protagónico con Oscar Martínez. Cuando estaban por dar el premio, estaba muy nervioso así, Oscar estaba al lado mío. Yo le vi el reloj a Oscar Martínez, los zapatos, el Ambo París. Y vi que yo trabajaba de pintor de departamentos. No me había limpiado bien la pintura blanca y estaban dando los nombres de los actores. Y yo dije, gana acá, pintor, mis zapatillas. Era el fachero. No, ese. y ganó.
Desde que te sentaste, te escucho con mucha admiración y escucho una persona muy segura de sí misma, mucho bancado, mucho sostenido por la vocación que hablaste, ¿no? Que te habrás tenido tus momentos de duda de decir, ¿cómo callás si no te pasó así? ¿Cómo callo la voz que me dice, como que uno se juzga mucho con esto, ¿no? Me pasa a mí, no sé el resto, pero todo el tiempo, uy, por ahí no sos, por ahí no me no sé si me bueno, fueron muchos sonidos. Hay dos cosas. Uno es el latido de la vocación, del deseo, de las ganas, de que vos querés, ¿qué es esto? A vos te gusta esto. Sí. Eso es una escucha que tenés que tener. Y la otra es demostrarle a esa voz con hechos. No porque viene esa voz como si yo te dijera, no, la dieta la arranco el lunes. No, arrancala hoy. Si hoy ya la haces, le estás demostrando que no es como dice el otro. Es como vos decís, porque estás pudiendo, lo estás haciendo. Yo creo que esa voz se calla con hechos, con trabajo. Como el primer gol que nos hicieron en el Mundial, en la final, y creíamos que habíamos perdido, y nos sobrepusimos y entendimos que habíamos ganado por las buenas, porque seguimos jugando en equipo, porque entendimos que un gol no era perder el partido, como sobreponiéndote. Ese sobreponerte te lleva, lo acuesta, le da knockout a la voz esa que te dice. La voz te dice porque te ve a medias, porque hoy no pude ir, la semana que viene no voy. Un día fue Gandolfo, sí, dijo, ¿quiénes pasan hoy con las escenas? Clásico. ¿Y no tenés esa? No, porque yo me iba a encontrar con ella, pero como ella no podía, dijimos, bueno, la festejamos para la semana que viene. Y ustedes no tenían esa. Sí, pero viste que llega diciembre, ya está el fin de año, y no sé qué, al final no lo hicimos. Y ustedes, chicos, tampoco, ¿no? Porque la verdad que laburamos un montón este año, y bueno, como está ahora, el calor. Qué lástima, dijo Carlos, porque el director de cine va a hacer su película y me pidió que recomiende a algunos actores, pero se estrena ahora en enero. Sí, están cerrando ya, no. No, Carlos, yo puedo. Enseguida pintó el. Si cambiás el estado, claro, en vez de jugar, hacer, ese es el antídoto. La disciplina Jugar sería... tenemos todos, siempre, y hay que aprender a convivir con eso. No somos, yo soy pelado, entonces claro, yo no, va a ganar el que tiene la melena, no, el otro es petizo, no, va a ganar el alto, llega un momento que te eligen por ese otro que te dice que no, eso es lo que le gusta al que te elige. Te eligen por lo que vos tenías de entrada, pero que no lo desarrollabas porque creías que eso no funcionaba. Uno va por la calle pensando que el director de cine está buscando así cosas. Ese es el sueño, el gran Sí. descubrimiento. No, hay que saber, o por lo menos al que le pase buenísimo, pero uno tiene que saber que no va a pasar así, pero uno tiene que trabajar. Yo los lunes que descansan con la otra. Y venís a hablar acá con Yo te quiero hacer una pregunta. Sí. Desde que viviste es toda la historia de tu familia, muy emotiva, la verdad, me encantó. ¿Tu familia te apoyó cuando eras chico, allá en Paraná? ¿Qué hacías? No, yo empecé tarde porque empecé a estudiar una carrera universitaria que era la que quería mi padre para mí. Hace 65
cuando yo era chico, hace más de 50 años, el teatro no era lo que es ahora, que está hasta en las escuelas. Y en una pequeña ciudad de provincia como Paraná, yo le dije a mi mamá que quería ser actor y mi mamá pensó que yo quería ser Luis Sandrini. Se rió, me dice, y entonces yo no lo dije más porque me pareció que ya arranqué, claro, con el choque, ¿viste? Y me lo guardé. Cuando iba al tercer año de estudiar ciencias económicas y no tenía aprobado ni matemáticas ni contabilidad. Creo que no por acá. No puedo hacerle perder más tiempo a mis compañeros, porque se toman un termo de mate esperando que yo haga un ejercicio, ellos ya lo terminaron todo y uno tiene el primero ahí empujando que no lo entienden, no muestran ahí. Entonces decidí dejarlo y... Bueno, ¿les parece? Vamos con dos preguntas. Una sola comentario. Entonces, porque a mí también lo que escribiste contra mí me tocó mucho. No es una pregunta, simplemente decirte que me maravilla que alguien pueda hacer, me maravilló y me emocionó. Es muy personal, es de vos y lo que reconstruiste en tu historia, lo que te pasó. Y creo que el secreto porque a la larga nos toca a todos. Todos tenemos algo parecido, todos tenemos algo personal, alguna historia. Es eso lo que me pasa. Sí. Y todavía la recuerdo cosas. Yo nunca me imaginé que iba a contar algo tan íntimo con el público. Eso fue como una puerta, por ejemplo, que sea. Yo hubiera tenido que decir, no, yo nunca cuento cosas personales, siempre me escondí de la prensa, de todo, me voy a estar contando lo que me pasó en mi vida, lo que le pasó a mi mamá, a mi abuela, a mi abuelo. Habiéndome ocultado, habiendo hecho una vida a perfil bajo, fuera de los medios, qué sé yo, fui a contar todo, algo esencial, ¿no? También fui primero, que responde un poco a tu pregunta, fui a pedirle permiso a mis hermanos, porque yo esta historia la había descubierto yo en un viaje y yo sentía que era mía. Yo descubrí un secreto que mi abuela ocultaba hacía 55 años, no sabía nadie de mi familia. No, yo lo descubrí, entonces yo sentía que era mío. Yo estaba autorizado, porque en mi familia nadie lo sabía, lo supieron por mí. Y la familia cambió a partir de que yo vine y dije, che, yo fui al pueblo de la abuela y no hay nada como ella dijo. Así, ¿no? Bueno, pero antes de hacerlo, por esto de contar algo íntimo, yo fui y se lo hice a mis hermanos. Paraná. En el garage de la casa de mi viejo, donde yo soñaba con ser actor. Función privada. Sí. Y bueno, ellos, nosotros lo tenés que hacer. ¿Tuviste la posibilidad de ver? Y hoy, mira, hoy siento que hago lo mismo que hacía cuando era chico. A mí me gustaba mucho el tiro al blanco. Se lo pedía a los Reyes Magos, me lo pedía para mi cumpleaños. Y apenas llegaba me iba al garage a probar a ver cuánta puntería tenía. Desde que soy actor, siento que cada vez que empiezo a ensayar una obra, tiro la misma flecha. Mientras ensayo todo, la flecha va haciendo el recorrido. Cuando llega, ya no estoy yo solo en el garage, en la casa de mi viejo. Ahí ya está el público y el público me dice si di en el blanco o no. Como que es el mismo mecanismo. Disfruta más de preguntar algo de la equilibrio, cómo captás vos, qué influye en vos, todo lo que nos pasa, que es eso lo que digo yo, que pasan cosas muy fuertes que cada uno se refiere a su propia historia. Vos eso lo recibís como devolución mientras estás haciendo la obra. Yo salgo al hall de todos los teatros a intercambiar esto con el público que se queda con la necesidad de decir, mira, yo vi la casa de mi abuelo, yo vi el paso de esto. Sí. Y me encanta porque ahí el teatro deja de ser un entretenimiento y pasa a ser algo como más importante, más humano, más sagrado, que es lo que en definitiva la razón por la cual yo he descubierto que hago teatro, ¿no? Para ver un ser humano mejor que el que veo todos los días, que me parece que no es que yo creía que era.
ni en el que yo me quería convertir. La vida está cada vez más plana en ese sentido. Y esta figura de fingir demencia la estamos fingiendo a toda hora en todo, y entonces ya no nos preguntamos, pero ¿para qué quería hacer todo esto? Bueno, yo me di cuenta que lo quería hacer para eso, para que la ficción pase a la vida y que alguien me diga que a partir de la ficción algo le cambió, algo lo decidió, algo le hizo pensar, algo le hizo sentir. Porque entonces el teatro se convierte en algo hermoso. ¿Cómo le vas a dar bola al que te dice que no? Si vos vencés eso, puedes lograr que alguien te diga: yo después que vi tu función tomé una decisión en mi vida que fue hermoso. Mauricio, empezaste diciendo que en tu camino encontrabas con insatisfacción porque vos decías que te faltaba algo, ¿no? Que vos decías: quiero hacer algo que tenga un plus, algo así entendí yo, ¿no? Creo que lo fuiste diciendo en la charla, pero si tuvieras que resumir para cerrar, ¿no? Para dejarnos, ¿cuál es ese plus que vos tenés para ser quien sos hoy y que todos te podamos reconocer? Esta pregunta parece guionada, me parece. Se la pasaron por Google. No tengo. Yo traje un monologuito, porque siempre que uno que tiene encuentros de charla, qué sé yo, sí, la charla es fácil, pero después uno tiene que ponerse a trabajar y hay distancia entre lo que decimos. Entonces a mí me parece bien, hay un monólogo que no lo tengo del todo hecho, pero más o menos sí, que pensaba que podíamos llegar a hacerlo, que va a responder esto que vos decís justamente, porque ya pensaba que podíamos cerrar y no hacerlo y me salvaba. Juro que no digo. Pero ¿de dónde me viene ese plus? Sí. Lo explica un poco este monologuito que voy a intentar. Le hacen un poquito de espacio como si fuera la clase de ustedes. Sí, se parece. A mí me gustan los objetos, se hace con una pelota. Bueno, es así. Cuando yo era chico, jugaba al básquet en el club de mi barrio. En la primera división de ese club había un jugador que a mí me encantaba. Y me gustaba porque no jugaba como los demás, era distinto. Cuando él tenía que dar un pase, no lo daba directo. La pasaba por alrededor de la cintura, por debajo de la rodilla, por arriba de la cabeza. Cuando tenía que tirar al aro, no tiraba directo para asegurar el tanto. Hacía una amague para que el contrario pasara de largo, la cambiaba de mano, sacaba un gancho y muchas otras veces tiraba desde lugares inesperados. Bueno, ese jugador un día vino como técnico de mi división. Qué alegría tenía yo. Nos empezó a ir bárbaro. Tanto que llegamos a la final del campeonato. Veníamos perdiendo por 1 punto. En el básquet cada encestada vale 2. Faltaban muy pocos segundos para que termine el partido y yo me escapé de contragol. Agarré la pelota y enseguida me vinieron a marcar. Hice una amague para que el contrario pasara de largo y cuando estaba llegando al aro, en vez de tirar para asegurar el tanto, me pasé la pelota por alrededor de la cintura haciéndole doble anillo, la pasé por debajo de la rodilla. Cuando estaba listo para tirar, la cambié de mano y saqué un gancho espectacular. La pelota pegó en el tablero y fue en dirección a la red. Para mí ahí se paró el tiempo. La miraba desde abajo. Vi la cara de mis compañeros que era una felicidad. La hinchada no paraba de alentar. En la tribuna llegué a ver a mi mamá.
que me miraba como si hubiera parido al mejor jugador de básquet del mundo. Pero la pelota, así como venía, pegó en el aro y... se volcó para afuera. Sonó el pitazo final y perdí. Empezó a entrar todo el mundo a la cancha, el griterío estaba a full. Me empezaron a insultar mis compañeros y otros que bajaban de la tribuna que yo ni siquiera conocía. ¿Por qué hiciste ese firulete? ¿Por qué no tiraste para asegurar el tanto? Hubiéramos podido salir campeones. Yo tenía 11 años. Estaba aturdido, nervioso. Empecé a caminar como sin saber a dónde ir. Cuando pasé por al lado del banco de suplentes, el técnico con los brazos abiertos me apartó de la gente y me dijo al oído: decirle que yo te había dado una orden. Si ganábamos, teníamos que ganar con una jugada de lujo. Ganar gana cualquiera. Con una jugada de lujo, solo los mejores. Me sacó el miedo. Me dio la valentía suficiente como para explicarles. El técnico me había dado una orden. Si ganábamos, teníamos que ganar con una jugada de lujo. Desde ese día, para tratar de ser mejor, todo lo que hago, trato de hacerlo con una jugada de lujo. Quiero pedir a Alfonso que venga también. Bueno, Alfonso, como no lo tengo que explicar yo, es el fundador y creador del Multi, y bueno, quiero que él... Yo también siempre tengo que controlar la música, es lo que menos me sale. Nada, agradecerte por aparte de todas las enseñanzas que nos dejaste hoy, a ellos y todo. Llenaste de arte nuestro espacio. Pues yo digo nuestro porque es de todos nosotros, ¿cierto? Entonces, la admiración y el orgullo que sentimos todos acá, después pisar el escenario y hay que también, hay que animarse. Para mí es un orgullo y un placer enorme que nada, esto nos va a quedar para siempre aparte. El monólogo me ocurrió real, así. Y yo nunca escribía, no podía escribir bien. La primera obra la escribí a los 37, lo cual demuestra esto que les decía, que aunque creamos que no, se puede. Si
Gracias por esta charla de lujo. Cierro diciéndole que me encanta el interés que tienen, las preguntas que tienen, la importancia que le dan a los detalles de las cosas, porque no es común, al menos para mí, encontrarme con alumnos que entiendan el trabajo y que pregunten cosas acerca del trabajo. Todo lo que preguntaron tiene que ver con eso. Había traído algo por una pregunta que siempre pasa, que no pasó, y me encanta que no haya pasado, porque es una de esas preguntas que surge muy seguido y que tienen que ver con cómo hacer rápido para que la ficción funcione, para que la profesión funcione, para que dé dinero, para vivir de eso, ¿no? Y me encanta que haya ido todo por el lado que tiene que ir, porque es el que nos lleva al otro, ¿no? No hay otro camino para dar un tiro por elevación, y si lo hay, se termina enseguida y después nos hace mal porque no sabemos por qué nos lo quitaron, ¿no? Nos lo dan por un ratito y después. Entonces está buenísimo porque lo veo bien enfocado y bueno, debe ser por los profes. Sí, se ve hablar. Pero así hubiera estado mucho mejor. Yo la quería íntima. No, saca una selfie. Sí. Saco selfie. No sé si. Ahí está bien. Bien. No sé si entramos. ¿Entramos todos? Gracias, Pancho. Ya, María. ¡Viva el teatro! Bueno, gracias. Ah, nada, Tiri. La pasamos. ¿Crees que nos vamos ya? Gracias. Gracias. La verdad, Clara, mucho. Vas a